Libro de Génesis, capítulo 41 y versículos 50 al 52. Libro del Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 41, versículo 50 al 52. Dice la palabra del Señor de esta manera: dice que le nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Asenat. Asenat era la esposa, hija de Potifar, el sacerdote, Potifera. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Acuérdese todo lo que sufrió José con sus propios hermanos de sangre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Qué interesante historia. Cuánta gratitud había en la vida de este hombre. Hay cosas que no pueden coexistir juntas. Por ejemplo, lo dulce y lo amargo, ¿verdad? Por ejemplo, lo frío y lo caliente. Inclusive la Biblia dice: o eres frío o eres caliente. Una mezcla, ¿verdad?, que no se lleva con Dios. Gratitud o ingratitud. Ahora, la gratitud muchas veces no aparece de una manera natural. La gratitud muchas veces no aparece de una forma espontánea. La autocompasión sí, y el quejarse sí, pero una cucharadita de gratitud ya sería buena dosis. José, yo creo que tomó más de una cucharadita de gratitud. José tenía muchas razones, humanamente hablando, para vivir desagradecido y para vivir amargado. Acuérdese: odiado por sus hermanos, rechazado por sus hermanos, mal visto por sus hermanos, criticado por sus hermanos, se burlaban de él sus hermanos. Finalmente fue vendido por sus propios hermanos, fue vendido como un objeto, como un esclavo. Después experimentó el abandono. Fue convertido en esclavo. Fue traicionado. Fue exiliado. Fue calumniado.
fue encarcelado, olvidado de aquellos que decían que eran sus amigos. Pero algo que usted no encuentra en la vida de José, algo que usted no ve, si lee del capítulo 37 al 50 de Génesis, donde está la historia de este varón, es amargura. No está amargado. ¿Cómo le hizo para no estar amargado con todo lo que vivió y con todo lo que pasó? Y algo que sí descubrimos, y él trata de mostrarlo, de sentirlo, de vivirlo, de testificarlo, es la gratitud. Él trata de hacer que la gente vea que él está agradecido con Dios. Una persona me decía, yo le decía, hermana, van a haber testimonios de gratitud. Usted tiene testimonio para estar agradecida con Dios. Yo le invito, anótese el próximo martes 7 de la noche, va a ser un tiempo precioso su testimonio. Y me dice, pastor, Dios sabe que yo tengo gratitud. Mire lo que hizo José. Leo otra vez el pasaje y si puede ver conmigo otra vez el pasaje. Estamos en Génesis 41, versículos 50 al 52. Dice que nacieron a José 2 hijos. Dice que José tuvo 2 hijos. Dice que antes que viniese el primer año de hambre en Egipto, acuérdese que fueron 7 años de hambre en Egipto, y dice que 2 hijos que le dio su esposa, y dice que llamó José el nombre del primogénito Manasés. ¿Qué significa? Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y todo mi sufrimiento en la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Nunca es una responsabilidad fácil ponerle nombre a los hijos, ¿verdad? Yo no sé cómo le fue a usted. Yo no sé si para usted fue fácil escoger el nombre de su niño o de su niña. Y dice que aquí eran días de abundancia. Y Dios había premiado a José con un lugar importante en el gobierno del faraón en turno, y Dios había premiado a José con una esposa, Asenat, y dice que José le dijo a su esposa Asenat, he estado pensando en nombres para nuestro bebé. Y yo imagino que José le dijo, ya tengo el nombre. Y ella dijo, ¿y cuál es el nombre? Y José le dice, el nombre de nuestro primer hijo, de nuestro bebé, será Dios me hizo olvidar. Dios me hizo olvidar. Ahí lo puede ver en el versículo 51. Y usted a lo mejor diga, pero ¿qué clase de hombre era José? ¿Qué clase de padre era José? ¿Cómo ponerle ese nombre a su bebé? Dios me hizo olvidar. ¿Por qué tuvo que ser así?
Pero es que eso significaba que cada vez que él llamara a su niño, él decía: Dios me hizo olvidar, ven para acá. ¿Cómo se llama tu niño? Dios me hizo olvidar. Lo lleva a vacunar, Dios me hizo olvidar. ¿Cómo se llama el niño? Dios me hizo olvidar. Porque él no quería olvidar lo que Dios, la misericordia de Dios, el cuidado de Dios, la bendición de Dios, la protección de Dios. Yo imagino que a cenar la esposa no estuvo muy contenta. No mucho le gustó o no le gustó. Yo imagino que José, que era un hombre de carácter, le ha de haber dicho: mi decisión está tomada, Senat. Así se llama el niño. O sea que cada vez que él miraba a su hijo, que él pronunciaba el nombre de su hijo, Dios era exaltado. Se reconocía el favor de Dios. Miren qué interesante. Dios me hizo olvidar todo el dolor. Dios me hizo olvidar todas aquellas heridas que experimenté, heridas emocionales, heridas sentimentales, todas esas heridas que experimenté con mis propios hermanos de sangre. Dios me hizo olvidar. Y quiero que todo el mundo lo sepa. Y este bebé que amo, que quiero, me recuerda ese amor, esa fidelidad, ese cuidado de Dios. Y quiero que Dios también lo sepa, que yo estoy agradecido con Dios. Esa era la actitud de José. ¿Por qué nos cuesta tanto dar testimonio, hermanos? ¿Por qué hay que sacar el testimonio como ¿cómo le llaman? Tirabuzón, ¿verdad? ¿Por qué? Aparentemente, ¿verdad? La esposa estuvo de acuerdo con el nombre, porque con el segundo hijo, ella y José, ya son los dos. Y mire el nombre que le ponen: Dios me hizo prosperar en una tierra de aflicción, en un lugar de aflicción, en un lugar difícil. Versículo 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. Y note una cosa en estos versículos: un hombre honra la misericordia de Dios. Un hombre honra la misericordia de Dios, el favor de Dios. El otro nombre, el segundo, proclama la protección y la providencia de Dios. Dios me hizo prosperar. ¿Cree usted que Dios se dio cuenta de la decisión de José? ¿Cree usted que Dios se dio cuenta de lo que hizo José? ¿Cree usted que a Dios le interesó lo que hizo José? ¿Cree usted que Dios le gustó lo que hizo José? Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos la respuesta a esta pregunta varios siglos después. Acuérdese que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años.
Dice Lucas, en Lucas 17, hay una historia, y aquí está la respuesta a la pregunta que les planteé. Lucas 17, a partir del versículo 11, tenemos la historia. Dice que yendo Jesús a Jerusalén, tuvo que pasar entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, no podían acercarse. La ley lo prohibía, la ley civil lo prohibía, la ley religiosa lo prohibía. Y alzaron la voz diciendo, o sea, gritaron, ¿verdad? Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Sánanos. En ese entonces la lepra era una enfermedad incurable. En ese entonces las personas que tenían lepra eran expulsadas de sus pueblos, eran expulsados de sus casas, tenían que dejar familia, trabajo, todo. Y mire lo que pasa en el versículo 14. Dice que cuando Jesús los vio, les dijo: id y muéstrense a los sacerdotes. Porque era lo que la ley establecía: id y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban caminando hacia el templo para mostrarse al sacerdote, dice la Biblia, fueron limpiados. Los leprosos entendieron y obedecieron. Ellos no dijeron: bueno, cuando nos veamos limpios vamos. No, vayan al sacerdote. Empezaron a caminar y en el camino fueron limpiados. Muchas veces tenemos que obedecer antes de ver el milagro, o tenemos que obedecer antes para ver el milagro. Y los leprosos entendieron la trascendencia de esta orden, porque la ley en el Antiguo Testamento decía que solamente el sacerdote podía revestir ese estigma para darte, el sacerdote pues tenía que dar testimonio que estaban limpios, que no tenían lepra. Y esto hicieron ellos, los leprosos, obedecen a Jesús. Van a mostrarse al sacerdote. Y para darle el crédito a Jesús, dice la Biblia que ellos fueron limpiados mientras iban. Y dice el versículo 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó glorificando a Dios en voz alta. Y se postró rostro en tierra, su rostro en tierra, se tiró de bruces a los pies de Jesús, dándole ¿qué? Gracias, dice el versículo 16. Y no era de la iglesia, diríamos hoy. No era cristiano, diríamos hoy. No era del pueblo de Dios. Dice que era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están el resto? ¿Dónde están los 9?
O sea, vea usted, Jesús esperó que regresaran los 10 a dar las gracias, pero solo uno volvió. Y Jesús se extraña, y Jesús lo manifiesta, y Lucas lo registra. O sea, vea usted, en otras palabras, lo que vemos aquí es que hasta Jesús se sorprendió que no hubiera gratitud en los 10. Jesús se sorprendió que no hubiera gratitud. ¿Sería que algunos tenían mucha prisa para ser agradecidos? ¿O ya estaban haciendo planes en su mente y ya estaban ocupados para ser agradecidos? O sea, ya querían correr para estar con su familia, o ya querían correr para ir con sus médicos, o ya querían ir y abrazar sus mascotas. Porque hoy suceden cosas raras. Sí. O ya querían ver a sus vecinos, o ya querían estar con sus amigos, o estaban nada más cuidando de expresar su gozo, o estaban manteniendo sus emociones bajo control, o eran demasiado egocéntricos para ser agradecidos, o estaban pensando en buscar trabajo, o querían seguir desempeñando el papel que tenían en la sociedad, o eran muy arrogantes. ¿Querían acaso aparentar como que nunca habían tenido esa enfermedad? O a lo mejor pensaban que con un poco de tiempo ellos se hubieran recuperado, sanado de esa enfermedad. Porque además de ser agradecidos, significa aceptar haber estado necesitado. Y a veces nos cuesta aceptar que hemos estado necesitados. No es nomás dar las gracias, es aceptar. ¿Y quién quiere mostrar debilidad cuando hay una imagen que hay que proteger? Nadie, ¿verdad? ¿Cuál fue el caso? Demasiado ocupados, demasiado cautelosos, demasiado ególatras, demasiado arrogantes. No sabemos. La verdad es que no hubo gratitud en 9. 1, y qué pena, ¿verdad? Que la Biblia, que el doctor Lucas haya tenido que decir, y era samaritano. Regresa, se tira de bruces a los pies de Jesús, y ya usted leyó cómo lo expresó su gratitud. Ahora, esta historia nos muestra que de 9 de cada 10 sufren de ingratitud. 9 de cada 10 sufren de ingratitud. Eso es malo, porque es una proporción epidémica. ¿Se imagina? 9 de 10. Y es un problema epidémico. ¿Por qué esa falta de agradecimiento? ¿Por qué? Yo creo que
David luchaba como muchos de nosotros luchamos. Y en ese salmo que leíamos, 103, mire cómo David se ministra él mismo se está ministrando. No fue un sacerdote quien le dijo: no olvides ninguno de sus beneficios. No fue un pastor quien le dijo: no olvides ninguna de las bendiciones de Dios. Él mismo se ministra, él mismo viene a la presencia del Señor, él mismo, y él dice, versículo 2 del Salmo 103, él dice: bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía, bendice David, bendice a Jehová y no olvides, dice David, ninguno de sus beneficios. Hermanos, tenemos que aprender a ser agradecidos. Primero con Dios. ¿Alguna vez se ha acercado usted a algún ministerio de alabanza y le ha dicho: gracias por los cantos que escogieron? Gracias por habernos guiado en la adoración. ¿Alguna vez le ha dicho a alguna de las edecanes: hermana, muchas gracias por lo que usted hace? Mire, la gratitud, por otro lado, hace, por ejemplo, con la ansiedad, lo que el sol hace con la neblina. ¿Qué hace el sol con la neblina? La desaparece. Si usted siente ansiedad, si usted siente estrés, tenga gratitud con Dios, exprésele. Hable con usted mismo como lo hizo David en esa ocasión. Hable. Diga su nombre. Claro, tampoco tiene usted, si va a tener un bebé, tampoco tiene que nombrar a su hijo como lo hizo José. Aunque si usted quiere hacerlo, puede hacerlo. Pero una cosa que sí puede ser es: sea agradecido, sea agradecida. Mire, y el camino más seguro, más efectivo para salir de una depresión es ser agradecido. ¿Qué decir de los días malos? ¿Qué decir de aquellas noches cuando no llega el sueño? ¿Qué decir de esos momentos cuando parece que no podemos descansar? A mí me encanta este pasaje que encontramos en Corintios, capítulo 11, Primera de Corintios, capítulo 11, y el versículo 23 y 24. Pablo retoma lo que vio, lo que oyó, lo que sabía, lo que el Espíritu Santo le reveló. Y dice: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue ¿qué? Entregado. ¿A quién fue entregado Jesús? A sus verdugos, a sus asesinos, a la gente que lo llevó a la cruz. Pero mira el versículo 24, habiendo ¿qué? ¿Qué ejemplo? En ese momento de dolor, de angustia, el Señor da gracias. Habiendo dado gracias, dice que partió el pan y lo dio. Cualquiera da gracias por la luz. Pero mire lo que hace Jesús. Él sabía que después de la Santa Cena, y usted conoce la historia, ahora imagínese a José. Llega una visita y dice: quiero presentarte a mis hijos. Este se llama Dios me hizo olvidar. ¿Puede imaginar eso? Ese fue el nombre que le puso. Y este, mira que es el segundo, se llama Dios me hizo prosperar. Oye, José, pero ¿de dónde sacaste esos nombres? ¿No hay antecedentes de nadie más? Y yo me imagino a José decir: por favor, siéntense y escuchen la historia. Y viene el testimonio. A mí me pasó esto con mis hermanos. Me vendieron como esclavo. Llegué a la casa del señor Potifar. ¿Se da cuenta? Vean qué lección. Hermanos amados, Roca Fuerte tiene que ser una iglesia agradecida. Si usted es cristiano, cristiana, tiene que ser una persona agradecida. ¿Alguna vez le ha dicho al hermano César: César, gracias porque el templo está limpio cada vez que yo vengo al templo? ¿Alguna vez le ha dicho: gracias, César, las sillas están siempre limpias, ordenadas, acomodadas? Tenemos que ser agradecidos con Dios y con las personas. Y aunque no diga amén, así tiene que ser. Aunque no haya dicho amén, así tiene que ser. Abran la Biblia en el Salmo 103, por favor. Y vamos a orar vamos a orar dándole gracias a Dios. Digo, si usted siente la gratitud, yo le voy a guiar, pero espero que usted sienta la gratitud por lo que dice ese Salmo 103. Y vamos a orar basados en ese Salmo 103. Yo le invito, mire, dice el versículo 3, Salmo 103, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Diga, si hay gratitud en su corazón por eso, dígale: Señor, gracias porque has perdonado todos mis pecados. Si hay gratitud, dice el versículo 4,
tú eres el que rescata del hoyo mi vida. Dígale: Señor, yo no sé cuántas veces me has salvado de una muerte prematura. Gracias. ¿No quiere darle gracias al Señor? Mire, versículo 5. Mire, mejor me salto al 8 porque me están desanimando en lugar de animarme. Misericordioso y clemente es Jehová. Dígale: Señor, gracias porque eres misericordioso y clemente conmigo. Dele gracias. Esto que David decía, Dios también es misericordioso y clemente con usted. Ya vamos a terminar mejor. Vayan pasando los de Quelaya, por favor, y Chalón, los que están de Chalón. Miren lo que dice el versículo 9. Vamos a orar con el versículo 9. Mire qué lindo. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Señor, gracias porque no vas a permanecer enojado conmigo para siempre. ¿Hay alguien aquí, perdón, no quiere darle gracias al Señor? Versículo 10, a ver si se anima. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dígale: Señor, gracias porque no has hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Gracias, Señor, porque no nos has pagado, no has correspondido con nosotros conforme a nuestros pecados. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios. ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? Sí. ¿Sí se oye? Sí. Amén. Aquí sí lo oyen. Amén. Vamos a ver si es cierto. Vamos a orar, vamos a orar, dice el versículo, como está 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hiciste alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dígale: Señor, gracias porque has hecho alejar mis rebeliones, así como está lejos el oriente del occidente. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Cuesta ser agradecido, ¿verdad? O no me di a entender, o no quiere usted expresarle al Señor su gratitud. Padre, ayúdanos para que seamos un pueblo que sepa y que tenga siempre motivos para ser agradecido contigo. Ayúdanos para que aprendamos de ese ejercicio espiritual que hizo David y que lo registra en el Salmo 103. Bendice, alma mía, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Que nosotros, Padre, podamos poner en práctica ese ejercicio también y podamos demostrarte nuestro agradecimiento. En el nombre de Jesús. Amén.